examen de grado, ¿no? Y vamos a empezar con lo que va a ser neumonía, ¿no? ¿Qué es la neumonía? Es la infección aguda del parénquima pulmonar asociado a un infiltrado nuevo en la placa radiográfica, no se olviden, ¿no? Entonces, esta definición nosotros tenemos que conocer, no podemos decir que solo es una infección aguda del parénquima pulmonar. Tenemos que mencionar que está asociado a un infiltrado nuevo en la placa radiográfica. Bien. Acá nosotros necesitamos conocer, ¿no?, lo que va a ser la neumonía alveolar, intersticial y cavitada, ¿no? En la neumonía alveolar, ¿no?, aquí vamos a tener lo que va a ser los gérmenes, ¿no?, gram positivos, negativos, micoplasma, ¿no? Aquí va a estar también el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ahora, en el intersticial también está el micoplasma, la legionela y la clamidia. En la cavitada, ¿no?, va a estar los anaerobios, ¿no? Aquí está el Staphylococcus aureus, no está el Streptococcus pneumoniae, aquí está la tuberculosis, están los hongos, ¿no? Eso a grandes rasgos para conocer. Bien, acá nosotros vamos a empezar por lo que va a ser una neumonía, ¿no?, típica y atípica, que es lo que tienen que conocer. De ahí voy a mencionar algunos detalles más. En la neumonía típica, ¿no?, el inicio va a ser brusco, ¿no? Aquí se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser una tos productiva, ¿no? Se va a presentar lo que va a ser las alzas térmicas, ¿no? Entonces acá la neumonía típica tienen que diferenciar este inicio brusco, ¿no? Se va a presentar las alzas térmicas, ¿no? Vamos a tener lo que va a ser una tos, ¿no? Esta tos, no se olviden que es una tos productiva. Ahora, nosotros vamos a hablar de la neumonía atípica. Cuando hablamos de la neumonía atípica es de inicio insidioso, es subfebril. La tos es una tos seca, ¿no? Aquí el compromiso va a ser intersticial, que no es necesario que ese dato mencionen en el examen, pero sí tienen que saber la diferencia de ambos, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser acá, doctores, me voy a ir primero, ¿no?, a lo que va a ser el detalle que tienen que conocer respecto a la neumonía típica. Cuando hablamos de la neumonía típica, nosotros tenemos que conocer, ¿no?, que aquí va a estar el germen, ¿no?, va a estar el estreptococo o el neumococo, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no?, acá el neumococo, ¿no?, o el estreptococo, ¿no? ¿Qué se va a presentar? Se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser una tos, ¿no?, herrumbrosa, no se olviden, ¿no? Entonces en el neumococo, ¿no?, hay una tos herrumbrosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica el Harrison, ¿no? El Harrison, ¿no?, indica que va a ser sensible, ¿no?, a la penicilina, ¿no? Entonces el primer tratamiento, el gold estándar para el neumococo, estreptococo, ¿no?, es la penicilina. ¿De cuánto se le va a colocar? De 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, dosis única, ¿no? Porque ¿cuánto es la vida media de la penicilina? La vida media de la penicilina, doctores, ¿no?, es de 28 días. Entonces no se tendría por qué colocar a un paciente, ¿no?, 3 dosis, 4 dosis, ¿no? Si es que no es sífilis, ¿no? Entonces solo se aplica una dosis, porque el tiempo de vida es de 28 días, no se olvide. Además, ¿no?, ¿dónde actúa? Si repasamos lo que va a ser el mecanismo de acción de los medicamentos, ¿no? ¿Dónde actúa, no? Entonces, supongamos aquí nosotros vamos a tener, ¿no?, lo que va a ser el neumococo, ¿no? Entonces, cuando hablo yo de lo que va a ser las penicilinas, actúa inhibiendo lo que es la pared bacteriana, ¿no? Entonces, ¿dónde actúa? Actúa inhibiendo lo que es la pared bacteriana. Bien, es de 1.200.000 unidades internacionales, dosis única intramuscular. Ahora, si el paciente es mayor a 60 kilos, vamos a doblar, que quiere decir 2.400.000 unidades internacionales, ¿no? Dosis única también. Entonces, eso es algo que tienen que manejar. Ahora vamos a ir con el siguiente germen, ¿no? Aquí se va a presentar también, doctores, el Haemophilus, ¿no? El Haemophilus. Una cosa es cuando yo hablo de bacteria, que es Haemophilus, doctores, y otra cosa es cuando yo hablo de virus, que es el Haemophilus influenzae. No hay grandes diferencias. Cuando hablamos del Haemophilus es bacteria. Si yo hablo de Haemophilus influenzae, ya estoy hablando, ¿no?,
de lo que va a ser un virus, ¿no? Ahora, el hemófilus se presenta más frecuentemente, ¿no? En los pacientes que van a presentar EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En los pacientes que van a presentar neumonía crónica, ¿no? Entonces, en esos pacientes es más característico, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía crónica, ¿no? El hemófilus, doctores, no tiene pared bacteriana. Entonces, yo no le puedo dar, ¿no? A un paciente, ¿no? Lo que va a ser penicilina, ¿no? ¿Por qué, doctores? Porque si no tiene pared bacteriana, es como un puntito, doctores, no tiene pared bacteriana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que usamos? El gol estándar, doctores, va a ser la acitromicina. Le vamos a dar la acitromicina, ¿no? ¿De cuánto? La acitromicina menores, ¿no? En pacientes que pesan, ¿no? Menor a 50 kilos, a 60 kilos, doctores, se les va a dar de 500. Cuando el paciente pesa mayor a 60 kilos, directamente se le da 1 gramo de acitromicina. ¿Qué es la acitromicina? La acitromicina, ¿no? Es un macrólido que actúa a nivel del ribosoma 50S, no se olviden. Entonces, la acitromicina actúa a nivel del ribosoma 50S, no se olviden. Bien, ¿por cuánto tiempo se les da? Se les da una dosis cada día, ¿no? Entonces, le doy de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, no se olvide. ¿No? O se les puede dar también por 5 días, ¿no? No debe tomarlo con lácteos, la acitromicina, ¿no? Y se le indica el efecto adverso es que presente deposiciones líquidas, dolor abdominal, ¿no? Que es normal, ¿no? Del medicamento. Bien, ahora vamos a hablar de otro germen, ¿no? Que va a ser el estafilococo aureus, ¿no? El estafilococo aureus, ¿no? Normalmente cuando hablamos de neumonía es intrahospitalaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser meticilino resistente. Entonces, como es intrahospitalaria, va a ser meticilino resistente. Por lo tanto, ¿qué medicamento vamos a utilizar? La vancomicina, ¿no? ¿Qué es la vancomicina, no? La vancomicina actúa inhibiendo lo que es la pared bacteriana, ¿no? Se le va a dar de 1 gramo cada 12 horas, ¿no? La vancomicina por 5 días. ¿Por qué? Porque es meticilino resistente, ¿no? Porque mi paciente, supongamos que tenía una ITU, ¿no? Ingresó al hospital y se contagió, doctores, ¿no? De este germen, ¿no? Del estafilococo aureus meticilino resistente. Eso es intrahospitalario. Ahora también hablamos del estafilococo aureus de la comunidad. ¿Qué quiere decir, doctores? Que no es meticilino resistente. No es meticilino resistente. Entonces, cuando es de la comunidad, ¿qué medicamento podemos darle? Podemos darle doxiciclina de 100 miligramos, doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿no? Si es de la comunidad, no se olvide. Pero aquí estamos hablando, ¿no? De un germen que va a ser intrahospitalario, ¿no? Entonces, meticilino resistente y le doy vancomicina. Bien, vamos a hablar de las enterobacterias. Las enterobacterias, ¿no? Sobre todo, ¿no? Presentan los pacientes que son alcohólicos, ¿no? Entonces hay pacientes, ¿no? Que vienen a consulta, te dicen, no, es que he estado bebiendo y de repente, ¿no? Al día siguiente ya estaba con neumonía. Entonces esto puede ser por el reflujo, por una broncoaspiración, también en los pacientes que son inmunosuprimidos, no se olviden. En los pacientes también que son inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué medicamento vamos a utilizar acá, doctores? Vamos a utilizar, ¿no? Lo que va a ser el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol es sulfametoxazol más trimetropin, no se olviden. Entonces, ¿qué es el cotrimoxazol? El cotrimoxazol es el nombre comercial, doctores. Entonces, ¿qué es el cotrimoxazol? Es sulfametoxazol más trimetropin. Ahora, si nos preguntan, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, ¿no? Va a ser que actúa, ¿no? Inhibiendo lo que va a ser, ¿no? La síntesis de ácido fólico. Entonces, el cotrimoxazol actúa como actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico, no se olviden, actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico. Ese es el mecanismo de acción del cotrimoxazol. Ahora, se le puede dar también otro antibiótico, doctores. Se le puede dar también lo que son las fluoroquinolonas, ¿no? Aquí le podemos dar lo que va a ser
el levofloxacino, ¿no? El levofloxacino se utiliza, ¿no?, para las vías respiratorias y el ciprofloxacino es para vías urinarias. Entonces, ¿acá qué tratamiento se le puede dar? Bueno, no tengo cotrimoxazol que le doy, le podemos dar lo que va a ser le podemos dar lo que va a ser cotrimoxazol, ¿no? Cotrimoxazol. ¿Cuál es su presentación del cotrimoxazol? No se olviden que viene 2 medicamentos. Entonces, ¿cuál es su presentación? 800, doctores, guión 160. Entonces, la presentación va a ser 800 guión 160 miligramos, ¿no? Porque son 2 medicamentos. Es sulfametoxazol más trimethoprim, son 2 medicamentos que se le va a dar cada 12 horas por 7 días. Por 7 días. Ahora, si le doy, por decir, una fluoroquinolona como el levofloxacino, si no tengo lo que es, por decir, el cotrimoxazol, le vamos a dar las fluoroquinolonas, ¿no? Cada 12 horas. De 500 miligramos se les da cada 12 horas. Ahora, si voy a usar de 750 miligramos, que también se usa, ¿no?, se les da cada 24 horas. Si utilizamos de 750, el levofloxacino se les va a dar cada 24 horas, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Ahora, en la neumonía típica vamos a hablar de la pseudomonas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la pseudomonas, ¿no?, ya el tratamiento va a ser con una cefalosporina de 4ª generación. Vamos a utilizar lo que va a ser el cefepime, ¿no? El cefepime no actúa inhibiendo la pared bacteriana también, ¿no? Se le va a dar de 1 gramo vía EB cada 12 horas por 5 días. Se le va a dar, ¿no?, de 1 gramo vía EB cada 12 horas, ¿no? Se le va a dar por 5 días, ¿no? Vía EB va a ser. Entonces, esto es lo que tienen que conocer ustedes, ¿no?, respecto a lo que va a ser la neumonía típica, ¿no? Que les van a preguntar en el examen de grado. Ahorita estamos, ¿no?, por el cambio climático, por el frío, hay bastantes infecciones respiratorias. Entonces, para el examen de grado tienen que saber de memoria cada germen y su tratamiento, cada germen y su tratamiento, y por qué le estás dando ese tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ser la neumonía atípica. En la neumonía atípica vamos a tener el germen, ¿no?, que va a ser el micoplasma. El micoplasma es más frecuente, ¿no?, en los adolescentes. Y bueno, aquí el micoplasma no tiene pared bacteriana, por lo tanto no le puedo dar la penicilina, doctores, porque ni cosquillas le va a hacer a la bacteria. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le vamos a dar lo que va a ser la acitromicina, ¿no? Se le va a dar la acitromicina de 500 vía oral, ¿no?, cada 24 horas por 3 o por 5 días. No se olviden, la citro actúa a nivel del ribosoma 50S. ¿Estamos? Bien, ahora también el otro germen que se va a presentar es la clamidia. Una cosa, doctores, es cuando hablamos, ¿no?, de clamidia trachomatis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y otra cosa es cuando se habla de la clamidia neumoniae. Esta es clamidia neumoniae, ¿no? Se presenta sobre todo en las personas que tienen criaderos de aves, ¿no? Y el tratamiento va a ser la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 a 7 días, ¿no? Entonces se le va a dar doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, 7 días. ¿Qué es la doxiciclina? La doxiciclina actúa, ¿no?, en el ribosoma 30S, ¿no? Ese es su mecanismo de acción, actúa en el ribosoma 30S. Ahora, también se va a presentar la legionela, ¿no? La legionela sobre todo se presenta en personas que usan bastante aire acondicionado, ¿no? Y aquí el tratamiento va a ser el levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas por 5 días o 7 días, ¿no? Mínimo cualquier tratamiento es 5 días, ¿no? Bien, entonces acá se va a utilizar lo que va a ser el levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas por 5 a 7 días, ¿no? ¿Qué es el levofloxacino? Es una fluoroquinolona que actúa en el DNA girasa, no actúa a nivel de la DNA girasa. Ese es un mecanismo de acción. Bien, seguimos. Entonces, por favor, para el examen necesito que sepan cada uno de estos gérmenes y el tratamiento, eso de memoria.
Ahora vamos a hablar, doctores, un poquito de lo que va a ser la fisiopatología, ¿no? Esto, por ejemplo, no les voy a mencionar, ¿no? Entonces, en la microaspiración es más frecuente, ¿no?, que uno se contamine del neumococo, de la Haemophilus y de la Neisseria. Es más frecuente por la microaspiración. Y por la inhalación, el micoplasma, la clamidia, la legionela, los virus, coronavirus, ¿no? Y por vía hematógena es el estafilococo aureus, ¿no? Esto solo para mencionarles. Esto no es necesario que me memoricen. Esto sí, estas diferencias sí me tienen que memorizar, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la fisiopatología, doctores. ¿En qué consiste la fisiopatología? Primero, nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no?, que uno se va a contaminar por las gotitas de flujet, ¿no? Entonces, una vez que ingresa, ¿no?, este microorganismo a través de las gotitas de flujet, ¿no?, llega a los pulmones, ¿no? Y a nivel de los pulmones, en los alveolitos, ¿no?, se va a producir esta respuesta antígeno-anticuerpo, no se olviden, de parte del microorganismo es el antígeno, ¿no? Y el anticuerpo son nuestras defensas, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener la primera línea de defensa. Nuestra primera línea de defensa, doctores, ¿no?, va a ser de los macrófagos, las células dendríticas, ¿no? Va a estar los neutrófilos. Entonces, en nuestra primera línea de defensa, o nuestros primeros soldaditos que nos van a defender, son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. Las células dendríticas tienen un nombre que se les conoce también como células chismosas, porque como hay esta replicación viral y no pueden controlar, ¿no?, nuestra primera línea de defensa, ¿qué hacen? Las células dendríticas, ¿no?, va a ir, doctores, ¿no?, va a coger una pequeña partícula, ¿no?, va a coger de este microorganismo, ¿no?, y esta partícula lo va a ir a presentar, no se olviden, ¿no?, a lo que va a ser a nuestra segunda línea de defensa. Nuestra segunda línea de defensa, ¿no?, aquí va a estar, ¿no?, los linfocitos TCD4 y TCD8. Entonces, esta célula dendrítica, ¿no?, que es la célula presentadora, ¿no?, coge una partícula, ¿no?, y va a ir a presentar, ¿no?, un antígeno, en palabras, ¿no?, más médicas, ¿no?, coge un antígeno, ¿no?, y va a ir a presentar a nuestro sistema capacitado, ¿no?, a los linfocitos TCD4 y TCD8. Ahora, los linfocitos TCD4 y TCD8 actúan, doctores, después de 48 a 72 horas, porque quieren ver si anteriormente han estado en contacto con este microorganismo, ¿no?, y quieren ver si anteriormente no han formado ya anticuerpos. Entonces, eso es lo que va a realizar, ¿no? Ahora, mientras eso sucede, mientras reconoce los TCD4, los TCD8 al germen, ¿no?, al microorganismo, ¿no?, se va a ir replicando dentro de los pulmones, ¿no?, lo que va a ser este microorganismo. ¿Y qué va a producir? Va a producir la apoptosis de los alveolos, doctores, ¿no? Va a producir lo que va a ser la muerte de los alveolos, la apoptosis. Entonces, como existe la muerte de los alveolos, ¿no?, es aquí donde presenta mi paciente lo que va a ser la hipoxemia. ¿Por qué? Cuando hay la muerte de los alveolos no se produce este intercambio gaseoso, que quiere decir no ingresa lo que va a ser el oxígeno, y aquí ingresa en hipoxemia mi paciente. Ahora, el CO2 tampoco sale. Entonces, este aumento de CO2 primeramente no nos va a llevar a una hipercapnia, posteriormente a una acidosis respiratoria y la muerte del paciente, ¿no? Bien, esto es lo que tienen que conocer de la fisiopatología, que es súper preguntado, la fisiopatología de neumonía. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser la clínica. ¿Qué va a presentar este tipo de pacientes en la clínica? En la clínica va a ser algo característico el dolor pleurítico, ¿no? Y ahora va a presentar disnea, dolor pleurítico, va a presentar, ¿no?, alzas térmicas, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo yo debería realizar una historia clínica, ¿no? Y obviamente la tos productiva, ¿no? Bien, acá, doctores, en la historia tienen bastantes errores, ¿no? ¿Por qué? Motivo de consulta, ¿cuál va a ser en una neumonía? El motivo de consulta va a ser, ¿no?, dolor torácico y tos, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no?, por ejemplo, lo que va a ser el motivo de consulta.
Y la enfermedad actual vamos a colocar paciente con un cuadro clínico de más o menos un día de evolución, caracterizado por presentar dolor pleurítico, en región torácica, ¿no? Que no irradia, ¿no? Tipo opresivo con una intensidad, ¿no? 8/10, que no se atenúa en reposo y se exacerba a la deambulación. Además refiere tos productiva mucopurulenta de moderada intensidad. Tos productiva mucopurulenta de moderada intensidad. Alzas térmicas no cuantificadas, ¿no? Disnea, motivo por el cual acude al Hospital México, donde médico de turno, previos laboratorios y placa radiográfica, decide su internación al servicio de medicina interna. Es así como se realiza la historia clínica, ¿no? Porque el error grande que cometen en las historias clínicas es, por ejemplo, ¿no? Empezar primero, doctores, no por la tos, y no se puede empezar primero. Es como me ponga primero, no el zapato, y después me quiera poner las medias. Lo mismo, en las historias clínicas tenemos que tener un orden, no se olviden. Entonces, primero, para mi enfermedad actual empiezo por dolor pleurítico, ¿no? Que eso es característico de derrame pleural y de neumonía, no se olviden. Bien. Entonces eso tienen que plasmarlo en la enfermedad actual. Ojo, doctores, practiquen, no traten de anotarse bien todo lo que les indico. ¿Por qué? Porque su historia clínica vale 50 puntos, no se olviden. Entonces, si haces buena historia clínica, tienes 50 puntos, no 40, ya supongamos. Y más lo que respondas y estarías aprobado, ¿no? Ahora, si en la historia fallamos, hay pocas probabilidades de que uno apruebe, ¿no? Bien, ahora nosotros también tenemos que conocer, doctores, lo que va a ser la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial. Cuando hablamos de la neumonía adquirida en la comunidad, no se olviden, ¿no? Que esto me está diciendo comunidad, ¿no? Esta infección se va a presentar, ¿no? 72 horas, doctores, ¿no? Antes de la internación, ¿no? Entonces se va a presentar, ¿no? Lo que va a ser, la neumonía adquirida en la comunidad es 48 horas antes de la internación, es 48 horas antes de la hospitalización, ¿no? Entonces, que se ha contaminado pues con la familia, no se olviden, eso es la neumonía adquirida en la comunidad, 48 horas antes de la internación. Y cuando hablamos de la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, ¿no? Es 72 horas posterior a la hospitalización. Es 72 horas posterior a la hospitalización. ¿Qué quiere decir, doctores? Que ingresó mi paciente con una pielonefritis, ¿no? Y terminó con lo que va a ser, ¿no? Una neumonía nosocomial, no se olviden. Ingresó por una patología y se contaminó en el hospital y terminó con otra patología. Esa diferencia tenemos que conocer. Ahora, antiguamente, doctores, ¿no? Que se habla de esta clasificación anatomopatológica. No, esta es antigua, les diré, pero tienen que saber porque es pregunta de examen de grado. Aquí nosotros vamos a tener 4 fases, ¿no? En lo que va a ser anatomopatológica, ¿no? La fase de congestión. ¿Qué quiere decir la fase de congestión? Es la multiplicación bacteriana, no se olviden. Ahora, la fase de hepatización roja, ¿no? Aquí se va a presentar un exudado inflamatorio. Por la muerte de los hematíes, no se olviden, por la muerte de los hematíes, ¿no? Aquí se va a encontrar, ¿no? Un exudado, ¿no? Que va a ser de color rojo, por eso se le ha puesto, ¿no? Este nombre de fase de hepatización roja, no se olviden, es por la muerte de los hematíes. Y la fase de hepatización gris, ¿no? La fase de hepatización gris no se refiere a la desintegración de los hematíes, Y la fase de resolución, ¿no? Es la reabsorción de este tejido muerto, de este tejido necrótico. A eso se refiere. Estas fases tenemos que conocer porque es pregunta de examen de grado, no se olviden. Ahora, otro datito que ustedes también tienen que conocer, doctores, es el CURP 65, ¿no?
Bueno, en el CURP 65, doctores, ¿no? ¿Qué se va a observar, no? Aquí en el CURP 65 vamos a evaluar lo que va a ser la confusión, ¿no? Aquí el boom, ¿no? El nitrógeno ureico que va a ser mayor a 19, ¿no? O la urea menor a 42, no se olviden, ¿no? La frecuencia respiratoria que va a ser mayor a 30. Y aquí se va a evaluar la presión arterial, ¿no? La presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica, ¿no? Menor a 60 milímetros de mercurio. La sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Y que va a ser un paciente mayor a 65 años, ¿no? Y cada uno de estos vale un punto, doctores, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? La confusión vale un punto, el boom un punto, cada uno, ¿no? Ahora, si yo hablo, ¿no? De que voy a realizar un tratamiento ambulatorio, doctores, va a ser de una puntuación de 0 a 1. Ahora, hablamos de un tratamiento hospitalario, ¿no? Cuando va a presentar una puntuación de 2 a 4 puntos. Y mi paciente ingresa a UCI, doctores, cuando va a presentar una puntuación, ¿no? De 5 puntos. Bien. Y además, cuando nosotros tenemos un paciente que llega con dolor pleurítico, tos productiva, disnea, ¿no? Nosotros lo primero que pensamos es en una neumonía típica, no se olviden, es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿no? Si tiene, doctores, ¿no? De 0 a 1 punto, pues el tratamiento va a ser ambulatorio. Obviamente a todo paciente que viene con neumonía, doctores, ¿no? ¿Qué se le va a pedir? Se le tiene que pedir una plaquita radiográfica, ¿no? Le voy a pedir lo que es laboratorios. En laboratorios, ¿qué tendrá este paciente? Va a tener una desviación a la izquierda, doctores, ¿no? Porque estamos hablando de una infección bacteriana, ¿no? Entonces, que va a tener leucocitosis, ¿no? Y va a tener una neutrofilia mayor al 75%. Es una desviación a la izquierda. Y en la placa radiográfica se va a poder observar, doctores, ¿no? Áreas de consolidación, no se olviden. Aumento de la trama vascular, que vamos a tener áreas de consolidación, aumento de la trama vascular, aumento de los espacios intercostales, aumento de los espacios intercostales. Eso se va a poder observar, ¿no? En la placa radiográfica. Bien, cuando es ambulatorio, ¿qué le damos, doctores? Cuando es ambulatorio, lo ideal que siempre se da, doctores, es la penicilina más la acitromicina. ¿Y por qué, doctores? Porque hemos dicho, ¿no? Que el germen más frecuente es el neumococo, en un 90%, ¿no? Y el neumococo que tiene pared bacteriana. ¿Y cuál va a ser el medicamento ideal, doctores? La penicilina, porque actúa inhibiendo la pared bacteriana. Ahí vamos bien. Pero ahora, ¿por qué le estoy dando acitromicina, doctores? No se olviden, ¿no? Que el otro germen en frecuencia, ¿no? Que vamos a encontrar va a ser el Haemophilus. El Haemophilus, doctores, no tiene pared bacteriana, así que yo le puedo aplicar todas las penicilinas que yo quiera, doctores, y no le va a hacer ni cosquillas. Y normalmente el neumococo y el Haemophilus se presentan, ¿no? En una infección. Por eso es que todos los neumólogos, la mayoría de médicos que recetan penicilina benzatínica, doctores, de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, dosis única, ¿no? Más lo que va a ser acitromicina, ¿no? 3 comprimidos para la casa, ¿no? ¿Cada cuánto hemos dicho? Cada 24 horas. Esto ya hemos mencionado, ¿no? Bien, entonces ese es el tratamiento ideal, doctores, ¿no? Porque no solo va a tener neumococo tu paciente, también va a presentar lo que es Haemophilus, ¿no? Para que uno tenga un buen tratamiento. Un ratito, me dan un minuto, doctores, por favor. Entonces, esos medicamentos, doctores, tenemos que conocer y respecto a lo que va a ser al tratamiento, ¿no? Entonces, acá, doctores, nosotros tenemos que usar que penicilina más acitro, doctores, ¿no? Que vamos a tener un buen resultado en los pacientes. Bien, ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la neumonía, ¿no?
hospitalaria, doctores, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hospitalizar a este paciente, ¿no? Vamos a hospitalizar cuando tiene una puntuación de 2 a 4 puntos. Mi paciente tiene una puntuación de 2 a 4 puntos, voy a hospitalizar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué tiene que ir en su conducta, doctores? ¿No? Número 1, en la conducta tiene que estar estos medicamentos, porque les va a tocar sí o sí neumonía típica. Imposible que les toque atípica, porque doctores están aislados, es por neumococo. Entonces, en la neumonía típica que les va a tocar, ¿no? ¿Qué vamos a colocar? Anótense, me van a colocar levofloxacino de 750 miligramos para su historia, ¿no? Levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas vía EV, cada 24 horas vía EV, levofloxacino. Además, ¿no? Se le va a pasar ceftriaxona de 1 gramo vía EV cada 12 horas, ceftriaxona de 1 gramo vía EV cada 12 horas, ¿no? Además, acetilcisteína, ¿no? Que es un antimucolítico, acetilcisteína, ¿no? De 300 miligramos cada 8 horas. Acetilcisteína de 300 miligramos cada 8 horas. Además también de dipirona de 1 gramo, ¿no? PRN, ¿no? Entonces, 4 medicamentos. Levofloxacino de 750, ¿no? Que se le va a pasar cada, ¿cuánto hemos dicho? Cada 24 horas. Ceftriaxona de 1 gramo, ¿no? Cada 12 horas. Acetilcisteína de 300 miligramos, ¿no? Vía EV cada 8 horas. Y la dipirona de 1 gramo PRN. Entonces, esos 4 medicamentos tienen que estar en su historia clínica para el examen de grado. En el diagnóstico, ¿qué vamos a colocar? Neumonía, ¿no? Adquirida en la comunidad en tratamiento, doctores, porque una neumonía típica, doctores, están aislados. Entonces, ¿qué colocan? Neumonía adquirida en la comunidad en tratamiento. Eso es lo que ustedes tienen que colocar, doctores. Ahora, cuando ingresa a UCI, doctores, ya no nos corresponde a nosotros, tampoco les van a preguntar, ¿no? Entonces acá, ¿no? El paciente ya va a estar, ¿no? Intubado, no se olviden, ¿no? Entonces acá ya no nos corresponde, no nos van a preguntar. Entonces, eso es lo que tienen que conocer ustedes para el examen de grado. Otro datito más. ¿Qué se ve en una placa radiográfica, ¿no? Cuando mi paciente está con pseudomonas, ¿no? Cuando mi paciente está, doctores, con pseudomonas, ¿no? O está con estafilococo aureus, doctores, se va a ver lo que va a ser estos puntos algodonosos. Entonces, cuando mi paciente está con estafilococo aureus, ¿no? Con pseudomonas, en la placa radiográfica se ve puntos algodonosos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de coronavirus, doctores, no de cualquier tipo de virus, ¿no? En la placa radiográfica se va a poder observar, no se olviden, ¿no? El signo de vidrio esmerilado, se va a poder observar el signo de vidrio esmerilado, no se olviden, eso es lo que se va a poder observar. Bien, esto es lo que ustedes tienen que conocer, doctores, respecto a lo que es neumonía. ¿Qué es lo que me interesa, doctores? La neumonía típica, atípica, cada uno de los medicamentos que les he mencionado, ¿no? Y lo que es el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos. La clínica, doctores, ¿no? Y después la diferencia entre neumonía típica y atípica. Miren acá, doctores, ¿no? Ahora un datito más, les voy a dar un poquito de semiología, ¿no? Ahora, varía mucho lo que es la historia clínica y acá quiero que tengan cuidado porque el mayor error que a veces uno comete, ¿no? Es que no supongamos tienen algún conocido en el hospital que van a dar examen y que le dicen, pásame la historia. Y la historia es abismal, ¿no? El cambio, ¿no? Entre lo que es una historia de internado y una historia de examen de grado, doctores. Entonces, cuando ustedes cometen ese error, doctores, ¿qué es lo que hacen? Copian, doctores, ¿no? Y supongamos, hablamos, ¿no? De un paciente, doctores, que está en su segundo día de internación. Cuando un paciente esté en su segundo día de internación, la semiología que va a presentar a la inspección va a presentar un tórax, ¿no? Asimétrico, ¿no? A la inspección, ¿cómo está el tórax? Asimétrico. A la palpación, la expansibilidad y la elasticidad está disminuida, ¿no? Entonces, a la palpación, la expansibilidad y la elasticidad está disminuida. Las vibraciones vocales están aumentadas.
Ahora, la percusión que vamos a encontrar, matidez hídrica, porque ¿qué va a tener mi paciente? Agua en el pulmón, ¿no? Eso es lo que va a presentar, ¿no? Y a la auscultación, el murmullo vesicular está disminuido, no se olviden, el murmullo vesicular va a estar disminuido y se puede auscultar, ¿no? Se va a auscultar, ¿no? Estos estertores crepitantes, ¿no? En ambas bases pulmonares. Ahora, pregunta de examen de grado, ¿qué son los estertores? Es el paso de aire por los alvéolos con secreción. Es el paso de aire, ¿no? Por los alvéolos con secreción, no se olviden. Eso es estertores, ¿no? ¿Y qué es sibilancia? Sibilancia es el paso de aire por los bronquiolos de pequeño calibre con secreción. Eso es sibilancia. Sibilancia es el paso de aire por los bronquiolos de pequeño calibre con secreción. Entonces, eso es lo que tienen que conocer respecto a neumonía. Les voy a enviar este flashcard, doctores, ¿no? Y les voy a enviar unos casos clínicos que he estado haciendo este fin de semana para que ustedes resuelvan. Eso sería lo que es respecto a neumonía. ¿Tenemos dudas hasta ahí, doctores? Está claro porque es un tema muy importante, es uno de los temas que más ingresa al examen de grado. Creo que todo está claro. Bien, ahora vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser derrame pleural, ¿no? Que es uno de los temas también que está ingresando bastante. Tenemos bastantes pacientes internados. Bien, ¿qué tenemos que conocer de derrame pleural, doctores? Es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural, ¿no? Tenemos acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción. Es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción. Generalmente secundario a una enfermedad pleural, como los tumores. Bien, acá vamos a hablar de lo que va a ser del cuadro clínico que presentan. Y en el examen de grado es una diferencia que te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía y un derrame pleural? Por ejemplo, acá, doctores, ¿cómo va a ser? Es una tos seca. ¿Cómo era la tos cuando hemos hablado nosotros, por ejemplo, ¿no? En neumonía no era una tos productiva. Y acá les he dicho, tanto en neumonía como en derrame pleural, el dolor es pleurítico. Va a presentar disnea, ¿no? Y esto es muy raro, doctores, ¿no? Que presente disfagia y dolor en hipocondrio derecho. Eso prefiero que no lo mencionen porque pueden tergiversar, doctores, y pueden terminar en coles, así que eso no. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, no? Si mi paciente se ha internado, ¿no? En los primeros días, doctores, si mi paciente se interna o se hospitaliza los primeros días, vamos a tener la clínica. Normalmente a partir, doctores, ¿no? De lo que va a ser del tercer día, ¿no? El tercer día o a partir del tercer día, el medicamento tiene una buena sinergia, doctores, ya actúa, no se olviden. Entonces estos pacientes están ya, doctores, normales, ¿no? Ya no voy a encontrar. Por eso les decía, en la historia clínica, ¿no? Si son los primeros días, ¿no? Vamos a tener la clínica. Si es el tercer día, doctores, ya no se escucha nada, ya todo está en parámetros normales. Por eso les decía, no es lo mismo la historia clínica, es abismal la diferencia. Que vamos a tener a la inspección un tórax asimétrico, ¿no? Que vamos a tener a lo que va a ser a la palpación, doctores, ¿no? La expansibilidad y la elasticidad está disminuido. ¿De dónde? Del lado afectado. Entonces, aquí no se olviden, doctores, la expansibilidad y la elasticidad está disminuida, ¿no? Del lado afectado, del pulmón afectado. Y las vibraciones vocales están disminuidas, pero del lado afectado también. La vibración vocal está, ¿no? Disminuida del lado afectado. Bien, a la percusión que se va a encontrar lo que va a ser esta matidez hídrica, ¿no? Que quiere decir que va a haber agua líquido en el pulmón. Y a la auscultación, ¿no? Se va a presentar el murmullo vesicular abolido, ¿no? Y la egofonía. ¿Qué es la egofonía? Es esta voz caprina, doctores, ¿no? Es la voz caprina, ¿no? Es como de la cabra, ve, algo así, doctores, ¿no? Bien chillosa, ¿no?
Entonces, ¿qué se va a encontrar? El murmullo vesicular abolido, ¿no? Y la egofonía. Si me preguntan en el examen de grado cómo diferencias, ¿no? La semiología entre lo que es un derrame pleural y una neumonía, va a ser, doctores, por esto, ¿no? Por la egofonía. La egofonía solo se presenta en derrame pleural, doctores, ¿no? Y no se va a presentar en una neumonía. En neumonía tenemos nuestros estertores crepitantes. Eso es pregunta de examen de grado. Bien, una vez que me llega este tipo de paciente, ¿no? Con dolor pleurítico, con disnea, ¿no? Alzas térmicas, doctores, lo primero que siempre se hace es la semiología, revisamos, ¿no? Posteriormente le pediré laboratorios, ¿no? Y lo que va a ser una placa radiológica, ¿no? Aquí, ¿qué se va a encontrar, doctores? Y tienen que saber, pregunta de examen de grado, porque derrame pleural ahorita hay varios pacientes hospitalizados, ¿no? Vamos a tener borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Hay un borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Acá, doctores, ¿no? Está borrado, ¿no? Lo que son los senos costodiafragmáticos. Además se va a presentar el signo del menisco, no se olviden, se va a presentar el signo del menisco y el desplazamiento del mediastino del corazón de la tráquea, si es que es masivo, ¿no? Desplazamiento del corazón de la tráquea, ¿no? Si es que es masivo, ¿no? Este derrame pleural y aumento de los espacios intercostales, aumento de los espacios intercostales. Ahora, cuando hablamos de un derrame pleural, doctores, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Se le llama también a esto, doctores, como pulmón blanco. Va a presentar una opacidad. Miren esto, ¿no? Esto es un derrame pleural, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Súper detallado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la opacidad, ¿no? En su totalidad, ¿no? Va a haber respeta los vértices, ¿no? Y hay un desplazamiento contralateral del mediastino, de la tráquea, del corazón, ¿no? Y se le conoce también como pulmón blanco, ¿no? Entonces eso vamos a tener, doctores. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento, doctores? ¿No? Acá, ¿cómo se va a tratar? Antes de eso, doctores, me voy a ir, acá se ha movido esto. Aquí vamos a irnos, ¿no? Vamos a hablar primero, antes del tratamiento, doctores, de lo que va a ser de los criterios de Leigh, ¿no? Entonces, estos criterios de Leigh, ¿no? Siempre me preguntan, ¿tenemos que memorizar? Sí, tienen que memorizar, doctores, ¿no? Primero vamos a hablar, doctores, nosotros, ¿no? De lo que va a ser el exudado y el transudado. ¿Qué es el transudado, doctores? En el transudado vamos a presentar alteración de la presión oncótica, pero esto va a ser a nivel capilar, a nivel de los pulmones. ¿Qué quiere decir, no? Primero, doctores, ¿no? Acá nos vamos a ubicar, ¿no? Quiero que se ubiquen en este cuadradito. Este cuadradito donde dice transudado, supongamos que va a ser el espacio intravascular, ¿no? Va a ser el espacio intravascular. Y esto que ven por fuera de blanquito va a ser el espacio intersticial. Entonces, cuando yo hablo de transudado, ¿qué quiere decir, doctores, no? El transudado, doctores, ¿no? Es cuando las proteínas están disminuidas. Entonces, cuando la proteína está disminuida, ¿no? Vamos a tener lo que va a ser la extravasación, ¿no? Del líquido, doctores, ¿no? Del plasma al intersticio, ¿no? Entonces, ¿por qué, doctores? Primero les voy a mencionar lo normal. Lo normal que es dentro de este vaso, ¿no? Que estoy poniendo como ejemplo, que va a ser el transudado, ¿no? Aquí nosotros, en ustedes, en mí, que tenemos proteínas, ¿no? Tenemos proteínas acá, doctores, ¿no? Por lo tanto, el líquido, ¿no? El plasma no se va, ¿no? Al medio externo, no se va al intersticio, doctores, ¿no? Gracias a las proteínas. Pero ¿qué pasa, no? Si aquí el paciente tiene un síndrome nefrítico, nefrótico, donde, no se olviden, el síndrome nefrítico, nefrótico que vamos a llevar, doctores, ¿no? Hay una proteinuria, que quiere decir mi paciente está orinando proteínas, ¿no? Hay una hipoproteinemia, doctores, hay disminución de proteínas porque mi paciente está orinando proteínas, ¿no? Lo mismo en un paciente que tiene hepatopatías, ¿no? Pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Que tienen hepatitis, no sintetizan proteínas, por lo tanto tenemos carencia de proteínas, ¿no?
En una insuficiencia cardíaca también hay la disminución de proteínas. Entonces, cualquiera de estas patologías, doctores, ¿qué es lo que va a hacer? Me disminuye las proteínas. Entonces, es como una tubería que lo rompes, doctores. ¿Qué quiere decir, no? Cuando hay carencia de proteínas, es como una tubería que lo rompes, doctores, donde todo el líquido se va a ir al intersticio. Entonces, si me preguntan en el examen de grado, en el trasudado, ¿no? ¿Cómo están las proteínas? Están disminuidas, ¿no? ¿Qué patologías las causan? Hepatopatía, síndrome nefrítico, nefrótico, ¿no? La insuficiencia renal crónica, ¿no? Y aquí también va a estar la cirrosis hepática, doctores, y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien, entonces el trasudado en su definición, ¿no? Va a ser la extravasación del plasma al intersticio capilar. Es la extravasación del plasma al intersticio capilar de los pulmones. Esa es su definición, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de exudado, ¿qué quiere decir? En exudado las proteínas están normales, doctores. Las proteínas están normales, ¿no? Pero aquí va a haber una alteración, ¿no? En la producción y en la reabsorción, ¿no? Entonces aquí hay una alteración, ¿no? En la producción y en la reabsorción, en el exudado. Pero no se olviden que las proteínas están normales, ¿no? ¿Y en qué patologías vamos a tener? Vamos a tener en tuberculosis y neumonía. Entonces vamos a tener el exudado en tuberculosis y en neumonía, no se olviden. También aquí está la pancreatitis, ¿no? Entonces tuberculosis, neumonía, pancreatitis, ¿no? Eso es lo que tienen que conocer de exudado. ¿Qué quiere decir? Que el líquido que se está produciendo, doctores, no se está reabsorbiendo, ¿ya? Bien, esto tienen que conocer los 3 criterios de memoria, doctores, porque es pregunta, ¿no? La relación de LDH pleural, ¿no? En relación con el suero, la relación de LDH pleural con el suero, ¿no? En el exudado, doctores, va a ser mayor a 0.6. En el trasudado es menor a 0.6. En el exudado mayor a 0.6, en el trasudado menor a 0.6. Ahora, el segundo criterio es la relación de las proteínas pleurales con el suero, relación de proteínas pleurales con el suero. En el exudado mayor a 0,5, en el trasudado menor a 0,5. El tercer criterio, LDH en líquido pleural. En el exudado es mayor a los 2/3 del límite superior del valor de LDH sérico. Y en el trasudado va a ser menor a los 2/3 del límite superior del valor de LDH sérico. Basta que haya un punto, doctores, cada uno de estos tiene una puntuación, basta que haya una puntuación para yo hablar de un exudado o de un trasudado. Bien, aquí tienen, doctores, lo que les mencionaba, ¿no? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, nefrítico, cirrosis hepática y en el exudado neumonía, tuberculosis y neoplasias, ¿no? Bien, doctores, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento, no? Primero, doctores, no nos va a reportar, no se olviden, nos va a reportar, ¿no? Lo que va a ser el de imagenología, ¿no? Nos va a indicar, ¿no? Lo que va a ser la cantidad de derrame pleural. Acá, doctores, si el derrame pleural es menor a 250 ml o 250 cc, doctores, ¿no? ¿Qué se hace? Se le da antibiótico, doctores. Entonces, si es menor a 250 cc, 250 ml, ¿qué le damos? Le damos antibióticos, doctores, ¿no? Y se espera que se reabsorba. ¿Qué le voy a dar, doctores? Le vamos a dar, ¿no? En antibióticos ustedes le pueden dar, doctores, la ceftriaxona de 1 gramo vía EB cada 12 horas, ¿no? Le voy a dar furosemida, doctores, ¿no? Para que me ayude con la diuresis, doctores, ¿no? Entonces le voy a dar furosemida, doctores, ¿no? Para que pueda mejorar este derrame pleural, ¿no? Entonces le damos, ¿no? Furosemida, ¿no? Hemos dicho que en ampollita nosotros tenemos, ¿no? De 20 miligramos vía EB cada 12 horas. No se olviden que la furosemida, donde actúa en el asa de Henle ascendente, ¿no? Inhibe la reabsorción de agua y de sodio, ¿no? Eso es algo que tenemos que conocer. Bien, doctores, entonces le doy su antibiótico, doctores, no lo hospitalizamos, está en observación mi paciente, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa si el de imagenología me reporta, ¿no?, que es mayor a 250 cc o ml? Si es mayor, doctores, ¿no?, a 250 cc o mayor a 250 ml, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que manejar acá, doctores, ¿no? Directamente el cirujano va a realizar la toracocentesis. ¿Dónde se realiza la toracocentesis? Pregunta de examen de grado. Número 1, primero nos ubicamos en la línea axilar posterior, ¿no? Porque tenemos anterior, media y posterior. En la línea axilar posterior. ¿En qué espacio, doctores? En el quinto y sexto espacio intercostal. Se realiza en la línea axilar posterior, en el quinto y sexto espacio intercostal, ¿no? Se extrae el líquido de las cavidades pleurales, ¿no? Se extrae el líquido de las cavidades pleurales, ¿no? Máximo, ¿cuánto se tiene que extraer, doctores? Máximo se tiene que extraer de 800 a 1000 cc, doctores. Más allá no se puede extraer, doctores. ¿Por qué? Porque el paciente, doctores, no se va a hipotensar, va a alterar la volemia, no se olviden. Entonces, solo es de 800 a 1000 máximo. Porque, ¿qué dice, doctores, el libro, no? Si es que leen, ¿no? El de cirugía, ¿no? El de Schwartz indica, doctores, por ejemplo, ¿no?, que si se tendría que extraer hasta 2000 cc, pero ahí tu paciente ya se te descompensó, ¿no? Entonces eso tenemos que nosotros manejar. El Schwartz, el Savinson dice que se puede extraer hasta 2000, pero a veces varía un poco lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? No todos los derrames, ¿no?, se tienen que realizar la punción. Ahora me dirán, ¿qué está hablando, doctora? Que no todos los derrames se tienen que puncionar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de un derrame pleural de causa cardíaca, doctores, cuando hablamos de un derrame pleural de causa cardíaca, doctores, ¿cuál va a ser la diferencia, no, con un derrame pleural pulmonar? Cuando es de causa cardíaca, doctores, no está comprometido ambos pulmones. Y mi paciente sí tiene disnea, pero no tiene fiebre, doctores, no tiene fiebre. Esa es la gran diferencia. Entonces, si no tiene fiebre, ¿no?, y está comprometido los dos pulmoncitos, vamos a pensar en una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué se hace en esos pacientes? No se hace toracocentesis, solo se le da furosemida, ¿no?, de 20 miligramos vía EB, doctores, ¿no?, cada 8 horas, ¿no? Y, doctores, se resuelve. A los minutos la paciente o el paciente te dice, ya estoy respirando mejor, ya me siento mucho mejor. En cambio, cuando hablamos de derrame pleural es unilateral y está presente las alzas térmicas, doctores. Estamos, entonces, a eso se refiere que no todos los derrames pleurales no se tiene que realizar toracocentesis. Y como les recalco, cuando es menor a 250 cc no se realiza. Se espera que se reabsorbe y solo doy antibiótico y un diurético, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros tenemos que conocer respecto a derrame pleural. ¿Cómo va a ser, no, mi enfermedad actual? Motivo de consulta es lo mismo que en neumonía, doctor. Lo único que varía es que acá va a ser la tos seca, ¿no? Como les mencioné, ¿no? En el motivo de consulta se coloca dolor torácico, doctores, porque ¿cómo viene el paciente en sus palabras? ¿Qué te dice? Doctora, mi pulmón me duele, te dice, ¿no? Entonces, es así como llega en las palabras del paciente, ¿no? Y te va a decir, tengo una tos seca que no está mejorando. Entonces, ¿esto cómo se plasma, doctores, en la enfermedad actual? Paciente con cuadro clínico de más o menos un día de evolución caracterizado por presentar dolor pleurítico torácico, ¿no?, de tipo opresivo, ¿no?, con una intensidad 9/10, ¿no?, que no irradia, que no se atenúa en reposo y se exacerba la deambulación. Además refiere disnea a grandes esfuerzos, pequeños esfuerzos, coma, alzas térmicas no cuantificadas, coma, tos seca, ¿no?, de predominio nocturno, coma, malestar general, motivo por el cual acude al Hospital México, donde médico de turno, previos laboratorios, ¿no?, y placa radiológica decide su internación al servicio de medicina interna, ¿no? Coma, paciente indica que el 19 de agosto, ¿no?, a horas 8 de la mañana se le realizó una toracocentesis sin complicaciones.
refiere mejoría del cuadro clínico de ingreso cursando, ¿no?, su segundo día, primer día de internación. Entonces es así como me realizan lo que va a ser, ¿no?, la enfermedad actual. ¿Estamos? Diagnóstico. ¿Cómo va a ser mi diagnóstico? Derrame pleural resuelto por toracocentesis, siempre y cuando le hayan hecho la toracocentesis, si no, derrame pleural en tratamiento. Nada más, doctores, ¿no? Y la conducta, ¿no?, lo que les he mencionado, que le vamos a dar ceftriaxona, doctores, ¿no? Se les da, ¿no?, tanto por lo que se le ha hecho la toracocentesis y por el derrame pleural se les da antibiótico, doctores. Ya le puedo dar, ¿no?, lo que es, por ejemplo, dipirona de 1 gramo PRN, doctores, ¿no? Para el dolor, doctores, ¿no?, si se le ha hecho la toracocentesis, le podemos dar ketorol de 30 miligramos, ¿no?, vía IV cada 8 horas, ¿no? Entonces, estos medicamentos son los que se utilizan, doctores. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Y porque siempre empiezan, doctores, ¿no?, en derrame por tos productiva. Y no es tos productiva, es tos seca, doctores, ¿no? Entonces, les dije, primero se empieza, ¿no?, yo ubicándome en la anatomía. Posteriormente, el resto de la redacción. ¿Estamos? No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta, doctores. No, un temita más vamos a avanzar porque nuestra clase es hasta las 8:30. Vamos a hablar lo que va a ser EPOC, doctores. No, permítanme un momentito, les voy a compartir las diapos. Bien, ahora vamos a empezar, doctores, ¿no?, por el tema de EPOC, doctores, ¿no? Vamos a hablar de EPOC, doctores. Bien, entonces, ¿qué es el EPOC, doctores, no? Hay bastante, les diré, acá en nuestro medio, doctores, porque antiguamente la mayoría de las personas trabajaba en minas, doctores, ¿no? Y ahora que tienen 40, 50 años, tienen EPOC. O antes, doctores, no existía lo que es gas, ¿no? Y con qué cocinaban, ¿no? Cocinaban con leñita, o por ahí no tienen la economía para comprarse, doctores, ¿no?, un balón de gas. Entonces hay personas aún que tienen restaurantes y cocinan a leña, doctores, ¿no? Entonces todo esto, doctores, ¿no? Y también en los maestros, ¿no? Los maestros que antiguamente usaban la tiza, doctores, ¿no? Entonces todo esto ocasiona una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y obviamente las personas que fuman una cajetilla, 2, 3 cajetillas al día, no se olviden. Y aquí vamos a hablar, doctores, cómo se saca el índice, ¿no?, del tabaco, doctores, ¿no? Bien, vamos a empezar por lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es? Es una enfermedad respiratoria, caracterizada por una limitación crónica del flujo aéreo que no es completamente reversible. Entonces, es una enfermedad respiratoria caracterizada por una limitación crónica del flujo aéreo que no es completamente reversible. Esta limitación del flujo aéreo es generalmente progresivo y está asociado a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Número 1, pacientes fumadores crónicos, ¿no? La polución atmosférica, la exposición ocupacional, ¿no? Y acá viene, doctores, ¿no? Por ahí es maestra y usa tiza todavía, ¿no? Trabaja en la mina, doctores, ¿no? Y aquí también está relacionado lo que va a ser el virus sincitial respiratorio. Aquí está relacionado lo que va a ser el virus sincitial respiratorio. Bien, la etiología ya sabemos que es el tabaco. Acá, doctores, en EPOC, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos lo que es la bronquitis crónica y el enfisema. Bien, cuando hablamos de bronquitis crónica, doctores, no estamos hablando, ¿no? Número 1, no es una enfermedad, ¿no?, pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es irreversible, doctores, ¿no? Una vez que se produce el daño es irreversible, ¿no? Acá, doctores, ¿cuál es la característica, la fisiopato, un poquito de la bronquitis crónica? Es la destrucción del parénquima pulmonar, doctores. Bronquitis crónica es la destrucción del parénquima pulmonar, no se olviden. Y además en la clínica va a presentar, ¿no?, lo que va a ser una tos, doctores, ¿no? Una tos persistente,
Bien, cuando hablamos de enfisema, doctores, ¿no? Se caracteriza, miren, por ejemplo, acá vemos un alveolo saludable, un alveolo bonito, ¿no? A ver, miren acá cómo está, ¿no? Hay una destrucción de los septos alveolares. Entonces, ¿qué es el enfisema? Es la destrucción, ¿no? De los septos alveolares o de los tabiques alveolares, ¿no? Es la destrucción de los tabiques alveolares o septos alveolares. Bien, acá vamos a hablar en la etiología, doctores. Ya que una persona de 40, 50 años, 20 años presente, doctores, ¿no? Lo que va a ser un enfisema o una bronquitis crónica, ya está bien, doctores, es porque fuma. Pero, doctores, ¿no? Que una persona, un niño de 10 años, 8 años que presente, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Una bronquitis o un enfisema no es normal, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina, doctores? No son como los semáforos. ¿Por qué? La alfa-1 antitripsina, doctores, va a inhibir, no en ustedes, en mí, en la fisiología, va a inhibir, ¿no? Que se active la elastasa en los pulmones, doctores. No es como cuando uno está manejando auto, doctores, el semáforo rojo te pone un alto, es lo mismo. La alfa-1 antitripsina inhibe que la elastasa, la colagenasa, ¿no? Se active en los pulmones, doctores, ¿no? Y produzca destrucción de los septos alveolares, ¿no? Del parénquima pulmonar. Pero ¿qué pasa con esta alfa-1 antitripsina, ¿no? En los pacientes pediátricos, doctores, ¿no? Está disminuida, ¿no? Entonces ya fue una alteración genética con la cual el niño nació. Entonces esta alfa-1 antitripsina está disminuida, no se olviden, ¿no? Por lo tanto, la elastasa y la colagenasa produce destrucción a nivel del parénquima pulmonar y de los septos alveolares, ¿no? Ahora vamos a hablar de bronquitis crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica en la cual el paciente presenta una tos productiva. Generalmente va a ser matinal, ¿no? Entonces, la bronquitis crónica presenta una tos productiva, ¿no? Persistente, que va a ser generalmente matinal. Ahora, del enfisema, doctores, ¿no? Ya les indiqué que era la destrucción de los septos alveolares. Acá, doctores, es una tos seca, es una tos seca. Vamos a hablar un poquito en la clínica, no en general tanto, ¿no? Respecto, ¿no? A lo que va a ser bronquitis y enfisema, ¿no? Aquí van a presentar disnea de esfuerzo, ortopnea y hipoxia. ¿Qué van a presentar los pacientes? Disnea de esfuerzo, ortopnea y hipoxia. Esta diferencia ustedes tienen que conocer, por favor, doctores, para el examen de grado, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo que va a ser la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es más frecuente en pacientes obesos, ¿no? En la edad de 45 a 50 años. Presenta una tos productiva mayor a 3 meses, ¿no? O años, doctores. Va a ser un paciente cianótico, ¿no? Va a presentar hipoxemia, ¿no? Se va a encontrar roncos, sibilancia, presentan apnea del sueño, ¿no? Y es un paciente, ¿no? Que va a ser abotargado azul, se le conoce, ¿no? Como abotargado azul. Va a presentar también, ¿no? Lo que va a ser esta disnea intermitente, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer, doctores. Al BQ no quiero que se vayan, ¿no? Porque les pueden hacer un montón de preguntas, ¿no? Entonces, prefiero eso que no mencionen, lo que va a ser la BQ, ¿no? Aumento de la fracción del Schunz, ¿no? Entonces, eso prefiero que no mencionen. Lo único que quiero que mencionen es disnea intermitente, abotargado azul, apnea del sueño, ¿no? Roncus, hipoxemia, cianótico y tos productiva mayor a 3 meses. Ahora, cuando hablamos del enfisema pulmonar, a estos pacientes se les conoce como sopladores rosados, son sopladores rosados. Va a presentar una tos seca, ¿no? Una tos seca, son pacientes delgados, ¿no? Y se presenten mayores a 60 años, ¿no? Ahora, el tórax, este tórax va a ser en tonel, va a presentar disnea, ¿no? Aquí la hipoxemia no es significativa. El murmullo vesicular está disminuido, ¿no? Y acá va a estar taquipneico, ¿no? Entonces a la BQ no quiero que ingresen porque les pueden abrir un montón de preguntas, doctores, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico, no?
El diagnóstico se va a realizar por lo que va a ser por la espirometría, ¿no? Entonces aquí se va a evaluar lo que va a ser el volumen expiratorio forzado, doctores. En la espirometría, ¿no? Que lo va a hacer el neumólogo, se evalúa lo que va a ser el volumen expiratorio forzado, ¿no? En relación, ¿no? Con lo que va a ser la capacidad vital forzada, ¿no? Entonces se va a evaluar el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada, ¿no? Que lo normal en ustedes, en mí, es de 0.8, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, hablamos de que está alterado cuando es mayor a 80, doctores. Cuando es mayor a 80 ya estamos hablando de una alteración, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? También la otra clasificación indica mayor a 70, ¿no? Y lo normal es de 0.7, ¿no? Entonces, en los libros varía de un libro a otro, pero en sí es lo mismo, doctores. Ustedes pueden aprender esto o esto, no hay ningún problema. Y se le va a pedir lo que es el hemograma. Acá, doctores, en el hemograma se va a poder observar una policitemia, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de policitemia, ¿por qué habrá esta policitemia, ¿no? en estos pacientes, ¿no? Va a haber policitemia porque no se olviden que los globulitos rojos no son los encargados de transportar oxígeno. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Este paciente está presentando, ¿no? Hipoxemia, disnea. Entonces, como mecanismo de compensación, pues los glóbulos rojos aumentan en número para transportar mayor cantidad de oxígeno. Además, se le va a pedir lo que va a ser la gasometría, doctores, ¿no? ¿Cómo va a estar la gasometría, doctores? La presión parcial de oxígeno, porque acá, doctores, ¿no? Como hay destrucción del parénquima pulmonar, de los septos alveolares, doctores, ¿no? No se olviden que no se va a producir el intercambio, ¿no? De oxígeno y de dióxido de carbono, doctores. No se va a poder, ¿no? Realizar este intercambio. Entonces, no está ingresando oxígeno, por lo tanto, mi paciente va a presentar una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Ahora, el CO2, doctores, el CO2 no está saliendo, doctores, ¿no? Como no está saliendo el CO2, primero tenemos el aumento de CO2, se le conoce como hipercapnia, ¿no? Que va a estar mayor a 40 milímetros de mercurio el CO2. Ahora, si este CO2, doctores, ¿no? Sigue aumentando, va a llevar a una acidosis respiratoria y a la muerte del paciente. Entonces, esto tenemos que conocer, ¿no? Y lo que va a ser rayos X de tórax, doctores, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a observar en los rayos X de tórax, doctores, ¿no? En general, esto es tanto para bronquitis, ¿no? Y para el enfisema. Aplanamiento del diafragma. Se va a poder observar aplanamiento del diafragma, aumento de los espacios intercostales, aumento de los espacios intercostales, reducción de las marcas vasculares, ¿no? Aparecen reducidas debido a la hiperinsuflación. Entonces acá va a haber una reducción, ¿no? De las marcas vasculares, ¿no? Aparecen reducidas debido a la hiperinsuflación. Se va a presentar presencia de bulas, ¿no? Se va a presentar lo que va a ser la presencia de bulas, ¿no? También se va a encontrar el engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿no? Entonces, estas son las características, ¿no? De lo que se va a observar en una placa radiográfica. Bien, doctores, ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento, doctores, no? El tratamiento, si es un niño, ¿no? O es un paciente adulto, doctores, para que lleve mejor calidad de vida, se le va a dar la alfa-1 antitripsina de 50 miligramos diluido en 100 ml, ¿no? Todos los días, doctores. Entonces, ¿qué se le va a dar? La alfa-1 antitripsina. Esto sobre todo no es un tratamiento bueno en los niños, responde, ¿no? Es la alfa-1 antitripsina de 50 miligramos en 100 ml todos los días, ¿no? Ahora, acá, doctores, les voy a enseñar a sacar lo que es el índice, ¿no? De tabaco. ¿Qué quiere decir, doctores? Número 1, yo le voy a preguntar, ¿no? Si me toca en el examen de grado. Señor, ¿cuántas cajetillas usted fuma, ¿no? Cada día, ¿no? ¿Cuántos cigarros fuma cada día, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo? Entonces es lo primero que le vamos a preguntar al paciente, doctores, ¿no? Entonces todos vamos a manejar nuestra calculadora, por favor.
Necesito que calculen porque es pregunta de examen de grado. Entonces, si me dice que fuma una cajetilla diaria, ya supongamos, ¿no? Me dice, ¿no? Una cajetilla diaria, ¿no? Que sería, doctores, ¿no? Una cajetilla tiene 20 cigarros, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por el número de años. Me dice, ¿sabe qué? Yo ya fumo hace 20 años, ¿no? Una cajetilla diaria. Entonces, no se olviden, ¿no? Estoy poniendo, ¿no? Una cajetilla, porque los pacientes a veces te dicen, no sé, una cajetilla fumo, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tendríamos que saber que es 20, ¿no? Y lo voy a multiplicar, ¿no? Para que no se confundan acá por 21 años, ¿no? Por 21 años. Y esto lo voy a dividir, ¿no? Esto lo vamos a dividir, doctores, ¿no? Entre 20, doctores, ¿no? Eso es una constante. Entonces multiplicamos 20, ¿no? Por 21 entre 20, doctores. El número 20 es una constante, doctores. Es una constante, no se olviden, ¿no? Entonces, el índice de tabaco se saca de esta forma, doctores. ¿Estamos? Entonces, primero que hemos hecho el número de cajetillas, ¿no? Por el número de años, ¿no? En otras palabras, número de cigarrillos por el número de años dividido, ¿no? Entre lo que va a ser la constante 20, no se olviden, ¿no? Ahora, el índice de este paciente, doctores, es bajo porque nosotros consideramos que tiene alto riesgo a partir cuando sale el índice de tabaco mayor a 30, doctores, ¿no? Su índice de este paciente, ¿no? Es bajo. Ahora vamos a sacar con otro paciente. Tenemos un paciente, les voy a preguntar a ustedes, ¿no? Que fuma 2 cajetillas diarias, que sería 40, doctores, ¿no? Entonces, me van a sacar cuánto sale, doctores, el índice de tabaco de este paciente. Necesito que participen. ¿Cuánto le sale, doctores? ¿Cuánto tiempo? Tienen que multiplicar 40, ¿no? Por, vamos a ponerle 30 años, ¿no? Entonces, 40, ¿no? 2 cajetillas diarias por 30 años, ¿no? Dividido entre 20. ¿Cuánto le sale, doctores? 60. 40, ¿no? Por 30 entre 20. 60, doctora. 60, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, si hablamos que se considera que es un índice de tabaquismo alto, doctores, ya a partir de 30 este paciente ya tiene un índice alto, doctores. A partir de 30 ya se considera. Entonces, esto tienen que manejar, por favor, porque es pregunta de examen de grado. Ahora les voy a dar unos detalles de cómo se hace una historia clínica, ¿no? Porque este es un tema que ingresa bastante, igual les diré. Sobre todo en medicina interna es un tema que se ve. Entonces acá, doctores, ¿no? Ustedes tienen que colocar número 1, yo me voy a ubicar, doctores, ¿no? Si mi paciente lo veo en consulta, ¿no? Perdón, lo veo en internación, no es un paciente obeso, es un paciente gordito, doctores. Me indica que es una tos productiva, ¿no? Entonces acá directamente yo voy a colocar paciente con un cuadro clínico de más o menos, ¿no? Un día de evolución, 2 días. Acá se coloca, doctores, no lo que ha estado hace un mes mal, no lo que fue, no hace 30 días, no, sino acá lo que coloco es cuando se ha exacerbado el cuadro, ¿no? Cuando se exacerba el cuadro es lo que acude el paciente a consulta. Entonces acá colocan paciente con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar, ¿no? Tos productiva, ¿no? Tos productiva intermitente, de predominio nocturno, ¿no? Porque acá no presenta dolor torácico, doctores. No hay dolor torácico, por lo tanto, ni para que me ubiquen la anatomía, doctores, ¿no? Entonces colocan tos productiva, ¿no? Intermitente de predominio nocturno, ¿no? De características mucopurulentas en moderada cantidad, ¿no? Coma, ¿no? Además refiere disnea a pequeños esfuerzos que no se atenúa en reposo y se exacerba a la deambulación. Coma, ahí coma colocamos, ¿no? Acompañado de palpitaciones de taquicardia, ¿no? Como mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, motivo por el cual acude al hospital Solomon Clay, donde médico de turno, previos laboratorios, ¿no? Y placa radiológica decide su internación al servicio de medicina interna, doctores. Es así como colocan, doctores. Y acá, si ustedes quisieran hablar de enfisema, pues lo mismo, solo que acaba de ser una tos seca, ¿no? Y son pacientes delgados, doctores, ¿no? Entonces, en el diagnóstico que coloco, doctores,
Me colocan primero enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctores. Es lo primero que me van a colocar. Y abajo me colocan lo que va a ser, según lo que vean las características del paciente, bronquitis crónica o enfisema. Si el jurado me dice, ¿cómo? Sin laboratorios has llegado al diagnóstico por estas características que les he mencionado. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? En estos pacientes, doctores, ¿no? Número uno, son dependientes de oxígeno. Toda su vida van a estar con su tanque de oxígeno, no se olviden. Acá, ¿qué tratamiento se les da? Número uno, doctores, la nebulización, ¿no? ¿Con qué se les nebuliza? Con 10 ml de solución fisiológica más 10 gotitas de salbutamol, con 10 ml de solución fisiológica más 10 gotitas de salbutamol. La nebulización, doctores, no es a la necesidad de mi paciente, sobre todo en bronquitis crónica, doctores, ¿no? Entonces se les nebuliza a los pacientes. Ahora, se utiliza el salbutamol en PAP. ¿Qué es el salbutamol? No actúa a nivel de los receptores beta 2 y es un broncodilatador. Entonces, ¿qué se va a utilizar? Se va a utilizar lo que va a ser el salbutamol, que es un broncodilatador. 2 PAP cada 6 horas que va a usar el paciente. Y acá, doctores, vía EB se le va a dar, ¿no? Lo que va a ser prednisona, doctores. ¿Para qué le estoy dando corticoides? Le estamos dando corticoides, doctores, para inmunosuprimirlo al paciente y para que no se siga produciendo la destrucción del parénquima pulmonar, de los septos alveolares. Le vamos a dar prednisona de 40 miligramos, ¿no? Vía EB cada 24 horas, doctores, ¿no? Los 3 primeros días, ¿no? Que están hospitalizados se utiliza la prednisona. Ahora, como la prednisona es un inmunosupresor, ¿no? Se les va a dar un antibiótico, ¿no? Profiláctico. La ceftriaxona de 1 gramo vía EB cada 12 horas. Entonces, les da prednisona de 40 miligramos, ¿no? Vía EB cada 24 horas, ¿no? En bomba de infusión, doctores, ¿no? Y se les va a dar además ceftriaxona de 1 gramo vía EB cada 12 horas, ¿no? Y ese va a ser el tratamiento de estos pacientes. Ahora, una vez que se les da de alta, no están fuera del hospital, ¿qué va a tomar mi paciente, doctores? Acá el corticoide ya se va a bajar, estará pues con una dosis, ¿no? Porque la dosis de la prednisona es de 50 a 40 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Estará con 5 miligramos kilogramo peso día, que es la dosis más bajita, doctores, ¿no? Y estará también además tomando, doctores, lo que es amoxicilina clavulánica como profilaxis, doctores. ¿Por qué? Porque si este paciente llegaría a tener una neumonía sería catastrófico, ¿no? Le llevaría a la muerte, ¿no? Por eso es que se les da antibióticos a estos pacientes, ¿no? Una vez que se les da de alta, doctores, ¿no? Siempre con antibióticos, ¿no? Una vez que se les da de alta, ¿no? Y algo que tienen que tener a la mano es su salbutamol, ¿no? Que va a ser un broncodilatador, doctores. Entonces, ese es el tratamiento en una bronquitis crónica y en un enfisema pulmonar, doctores, ¿no? Entonces, eso sería lo que es la clase de hoy, doctores, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Les voy a pasar las diapos para que estudien, doctores, ¿no?